Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de vuelta en su programa La Huella en el Tiempo, hoy con el tema La Guardia Nacional, parte 2. Y bueno, antes de ir al corte, pues ya mi amigo Ricardo nos hacía hincapié en lo importante que son estos razonamientos, cómo la Suprema Corte de Justicia va emitiendo estos razonamientos que son de verdad para estar comentándolos, de verdad que es mucha riqueza la que trae consigo. Y bueno, una parte también de esto que se emite, dice que en este contexto, considero que para que el Poder Legislativo pueda definir estos parámetros para una atribución de otros poderes, debe de existir una habilitación competencial, porque dice que esto se expresa en la Constitución. Entonces, en el caso de la ley impugnada, observo que el Congreso de la Unión va a pretender regular el ejercicio de una facultad del titular del Poder Ejecutivo sin tener estas facultades expresas para ello. Es decir, para emitir una ley, para regular la seguridad interior, porque fíjate, amigo, que no debería ir más allá de sus competencias constitucionales. Entonces, pero mucho menos para ejercer estas competencias que fueron conferidas a otro poder. So pena, amigo, de tergiversar este sistema competencial que es constitucional con un impacto en esta interacción de las instituciones pues con los ciudadanos. Entonces, realmente era mucho el riesgo, era mucho la confronta que podría darse. Sí, es sin duda un análisis que va desmenuzando el por qué no debería entrar en vigor esta ley. Y así, por ejemplo, señalaban que el artículo 73, fracción 31ª de la Constitución, establece una cláusula habilitante para el Congreso de la Unión en el sentido de que puedes pedir leyes que tengan como objeto a tener toda la normatividad jurídica que haga efectivas las facultades establecidas para los poderes de la Unión en la Constitución. Sin embargo, hacen una aclaración en esta resolución que toman de la acción de inconstitucionalidad en el sentido de que esa cláusula habilitante no concede al Congreso de la Unión legislar sobre cualquier condición que estime pertinente, dado que existen atribuciones específicas para cada poder. O sea, no nada más es que decida legislar, sino que debe tomar en consideración que hay competencias para cada poder. Sí, así es, amigo. Y bueno, pues también apuntó que este concepto de seguridad nacional como materia de esta facultad legislativa del Congreso de la Unión está contenido sobre todo en este artículo 73 que tú ya nos habías comentado en su fracción 29, apartado 9, M, que es constitucional, y la cual dice que debe de ser observada por el Ejecutivo de acuerdo con el diverso 89, fracción 6ª constitucional, y ambas preceptos que son adicionados mediante esta reforma constitucional del 5 de abril del 2004, recordó que esta facultad del Ejecutivo se adicionó a otra original desde la Constitución de 1824, pero no hubo ningún cambio en la de 1857, y bueno, que también es plasmada también en la de 1917, en donde, bueno, pues para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para el tema de la seguridad interior y también para el tema de la defensa exterior de la Federación, se trata de dos facultades que son totalmente diferentes, porque aclaró que lo anterior no significa que el titular, el presidente de la República, puede ejercer esa facultad de manera indiscriminada, porque existen estos supuestos constitucionales en la declaración de guerra, en la suspensión de derechos y garantías. Entonces aquí le otorga el carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y lo hace también jurídicamente responsable del uso de las mismas, amigo. Sí, y resulta interesante todo el análisis que van haciendo, porque fíjate, esta parte me llamó mucho la atención, porque si bien establece
que hay una problemática constitucional sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿sí? Deben ser, decía la Corte, deberían ser analizadas desde la perspectiva de las competencias constitucionales establecidas a estas instituciones, en donde se establece que obviamente no pueden intervenir las Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Es una cuestión muy compleja, no se trata de un despliegue en todo el territorio, sino el ejercicio de atribuciones, la cuestión en planes de emergencia, en servicio militar y acciones de defensa exterior, en cuestiones de entrenamiento, aunque no deje de ser importante que obviamente haya una delincuencia que se estaba incrementando, pero esto no daba pauta para que pudieran intervenir así sin más, salvo, decían, la cuestión de la policía militar, que es un concepto o un elemento o una institución que sí podría intervenir en auxilio, ¿verdad? Pero hay algo que me llama la atención, dos cosas que me llaman la atención. Una, que empiezan a hablar en este razonamiento de que existe constitucionalmente la Guardia Nacional, que es una milicia, señalan aquí en este razonamiento, es una milicia de las entidades federativas que puede ser utilizada dentro del territorio nacional sin mediar declaratoria de guerra. O sea, como que abren el panorama para lo que ahora se está utilizando. Ya lo vamos a analizar también, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Y otra cuestión. Como ciudadano estás acostumbrado a que las cuestiones de delincuencia las trate de resolver la policía, los cuerpos policíacos, ya la policía estatal, la policía municipal. El hecho de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en estas cuestiones de seguridad pública coloca al ciudadano en una situación de incertidumbre jurídica, de inseguridad jurídica, porque no sabe que ahora quién va a ser el competente, y entonces esto no debe mediar en un Estado de Derecho. El integrante de la población debe tener sus garantías de seguridad jurídica a salvo. No debe haber ninguna cuestión que le genere incertidumbre en torno a la autoridad que debe intervenir para resolver el problema. Entonces, estos dos puntos a mí me llaman sumamente la atención, porque uno, por una parte, establece cómo hay la posibilidad de la Guardia Nacional, que es una milicia que debe intervenir en el territorio de la entidad federativa sin mediar declaratoria de guerra, y otra, que el hecho de estar atribuyendo a muchos órganos la seguridad pública o la seguridad interior, pues genera inseguridad jurídica en los integrantes de la población. Sí, y más aún, amigo, abundó que pues aún en ese tiempo no existía una aproximación de este concepto de seguridad interior, seguridad pública, por lo que, bueno, pues no se concibió una competencia legislativa que fuera subrogada al Congreso de la Unión y sin, sobre todo, distinguir esta seguridad nacional, porque la seguridad pública y la seguridad interior sí son distintos entre sí. Y concluyó que el Congreso no tiene facultades para legislar en esta materia de seguridad interior, a saber, ¿por qué? Porque no puede reglamentar esta competencia presidencial sobre la materia, y por tanto la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional en su totalidad. Sí, es un argumento relevante el hecho de que señalen que es un error mezclar la cuestión de la seguridad nacional y esta facultad que tú has mencionado, originaria del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas. Es un error porque aunque la seguridad nacional, dicen, pueda entenderse en sentido amplio, debe atenderse a la distinción entre guerra y paz establecida en el artículo 129 constitucional. Y como no se desprende de ahí la facultad del Congreso de la Unión para emitir la Ley de Seguridad Interior, que regula la disposición de las Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo en tiempos de paz. Por eso hay un error en mezclar estos dos conceptos. Sí, y apuntó que su objeción metodológica radica en que responde aisladamente cada concepto de invalidez que es esgrimido
y que si bien esto es válido en muchos asuntos, el presente asunto requiere de una metodología holística o bien general, porque, dice, anunció que se votará por la inconstitucionalidad total de la Ley de Seguridad Interior, porque, como aducen estos accionantes, encubre una función de seguridad pública que es exclusiva y que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo cual va a constituir un fraude a la Constitución en este sentido técnico, amigo, que, bueno, pues no es retórico. En este tenor, bueno, pues apuntó que debe analizarse sin la ley en su conjunto que regula esta seguridad interior o bien esta seguridad pública y que corresponde con la cuestión que es efectivamente planeada. Es verdaderamente importante ver todo este razonamiento que se ha hecho y que se hizo. Ojalá y algún día puedan checar la resolución que precisamente se emitió a partir de la acción de inconstitucionalidad y sus agregados y sus diversas acciones de inconstitucionalidad por parte de los organismos que hemos comentado. Para finalizar, y ya obviamente como lo han podido suponer, pues se invalidó la Ley de Seguridad Interior y la invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo, porque dicen que no se consultó a las comunidades indígenas, no se hizo la diferencia adecuada entre seguridad nacional y seguridad interior y además seguridad pública. Hemos jugado tanto con estos conceptos que a veces ya no sabemos dónde ubicarnos. Y buscó normalizar, fíjense, esto es como el punto medular, buscó normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales. Radio CLEU, tu punto de encuentro.